Bruchetti. Hemos cambiado de lugar. ¿Te gusta? ¿A vos te gusta ese lugar? Me encanta este lugar, sí, me encanta. Bueno, Cabecera. Aparte, bien lo tuyo ahí, bien plantada en la cabecera de la mesa. Aquí ¿no, mando Ricardo? yo. Claro, Claro. muy bien. Parecemos la mesa de los Campanelli, ¿viste? ¿Viste? No faltan los tallarines nada más. Bueno, y lo tenemos invitado, ha llegado nuestro invitado, Esteban Reino. ¿Cómo te va, Esteban? Bienvenido. No, gracias a usted por invitarme y buenos días. Bueno, has aprovechado que es viernes, hoy no es no laboral, quiero decir. Sí, bueno, pero siempre ando recorriendo, así que Uh-huh. similar. No es un día de trabajo porque no voy a la municipalidad, pero siempre ando para un lado, para el otro, viendo algunas cosas. ¿Es verdad eso que contás vos, que el teléfono tiene medio pueblo, el tuyo? Todo el mundo, sí. Porque tengo el mismo teléfono, es mi teléfono, de cuando era abogado. Hace 30 años que tengo el mismo teléfono. Entonces lo tiene más de medio pueblo. Mirá. Y así como te da alegría, te da algunos dolores de cabeza, ¿no? Oh, más dolores de cabeza que alegría. ¿Qué Nunca te llaman para decir que algo está bien. ¿Qué es lo que más te jode del llamado? Que sea a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada. ¿Qué es lo que te jode del No, llamado si es telefónico? una cosa de gravedad y seria no me molesta el horario. Así sea a las 2 de la mañana, que me ha pasado a las 3, a las 4. Pero por ahí cuando me reclaman cosas que voy a decir, pero yo qué tengo que ver con esto. ¿Me entendés? Ha pasado. O sea, para todos los días, no hay que haber pasado. O te peleas vos con tu vecino y me reclamás a mí. O sea, es una pelea de vecinos, ¿qué tiene que ver el municipio ahí? Me explico, por decir una cosa, Sí. por no decir algo puntual. Sí, sí. Una señora un día me llamó a las 4:30 de la mañana. Digo, uff, yo ya la alarma encendida, digo acá. 4 de la mañana. 4 de la mañana, un hecho grave, inseguridad, digo yo. Que ladraba el perro de al lado y que no lo podía parar, y a los gritos. Yo creí que era una joda. Estaba mi mujer y dice, ¿qué pasó? No, le dije, no lo puedo creer. Y dice, ¿y cómo es que no podés creer? Y dice, que escuchó que le dije, no puedo creer. Y digo, no lo puedo creer. ¿Qué crees que haga? Que el perro estaba enloquecido de al lado. Después digo, no tengo solución, le dije, señora. Déjame que Esa fue la más llevo un proyecto al cómica. Consejo Deliberante, a ver qué podemos Ponerle bozal a los perros para que no ladren, no sé. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Y alguna de esas sorpresas lindas que decís, che, me llamó fulano, fulana, tal, vos sabés que tal cosa. No, sí, también pasa. La gente reclama, pero después también cuando vos le das respuesta y le explicás, también reconoce, sí. Che, andan las máquinas, pasó esto, gracias, cumplieron. ¿Alguna anécdota? ¿Te acordás de alguna de esas? No. Uy, muchas, todos los días es. Ah, sí. Es- Mirá, muy bien. Todos los días surge algo. No me estás macaneando. No, en serio, Ah. de todos los días. Ah. Bueno, Mira, te voy a mostrar, así ver. sin mostrarte, pero abro el WhatsApp y te vas a dar cuenta ya desde hoy cuántos WhatsApp. Mira, ya tengo, desde que entré, porque no tenía ninguno, mira, 1, 2, 3, 4, sin abrir, ¿ves? Y ahora los abro, y mira, 10 de la mañana, 8, mira la lista, ¿la ves? Sí, sí, sí. Desde ayer acá empieza. 1, 2, 3, tenés como 15 ya. Sí. No es continuo. ¿Y respondes todo? Todo. Ya soy un obsesivo del teléfono. Ah, sí. Sí, si no, ¿para qué se lo das? Y le pongo, a veces sí, a veces no, explicar. Bueno, tiene la gente por qué tampoco saber, pero hay cosas que no nos corresponden a nosotros o que son inviables. O decir, vamos a hacer la Torre Eiffel. Che, mirá, no hay recursos para hacerlo. Y los recursos salen en un solo lugar. Entonces me gusta explicar, decir. Bueno, lo de la Torre Eiffel también lo podemos hablar, porque el otro día estuvimos hablando con Pancho Ridao y nos contó que un día fue al hospital y encontró un cartel que estaba anunciada la obra Ah, sí. y que había estado charlando con él. Y dice, escuchame una cosa, ¿y esto? Sí. ¿Fue así o no? Sí, fue así. Y la plata, me dice, la vamos a conseguir. No teníamos un peso, ¿eh? Pero a mí, yo tenía la certeza de lo que había visto en la pandemia, estaba terminando la pandemia cuando fue eso. De lo que había visto la solidaridad de la gente en la pandemia, yo digo, donde hagamos esto. Fue fuerte eso. Fue tremendo, sí. Fíjate que el centro de diagnóstico, lo de la calle 30, que son 400 y pico metros cuadrados, la losa nos la regalaron 2 empresarios de Balcarce, la mano de obra. Cobraron el costo, no ganaron un peso. Bueno, Te digo, es algo Molenbeek. grande eso. Es Molenbeek. ¿Cómo? Es Molenbeek. La empresa La Molenbeek empresa. fue la que hizo la losa sin acero
a costo cero. Nosotros pusimos los materiales y ellos pusieron toda la mano de obra. ¿Por qué se logran esas cosas? Yo creo que somos... Porque estaba la pandemia, por lo que estábamos viviendo, porque está bien gestionado. No sé si está bien gestionado. Lo que somos, hemos demostrado transparencia. Nosotros conseguimos recursos y van donde tienen que ir. Ahora, por ejemplo, hay empresarios que se han puesto las pilas y nos han donado más de 40 y pico camas. Estamos hablando de camas de 2 millones y pico de pesos. Sí, mucha plata. Yo te las mostré a vos. Sí, sí. Eléctricas se levantan, son de última generación, españolas, las mejores. Bueno, eso se logra con eso, ¿no? Nosotros, Cooperadora, siempre ponemos un organismo para que fiscalice, para que controle dónde van los recursos. ¿Qué sé yo? No, yo lo veo como una fortaleza. ¿Un organismo de quién? La Cooperadora, por ejemplo, del hospital. Ajá. Que no es nuestro, eso es un órgano independiente. Además, para que la gente que pone los recursos se quede tranquila, que van ahí. También pedimos, cómprenlo ustedes, no hay ningún problema. Sí, el tema es hacerlo, y no ha dado buenos resultados. Vos hacé una lectura del hospital que teníamos cuando asumimos nosotros, una guardia nueva, que tardaron 30 años en hacerla, estuvo buenísimo. Que la gente pedía, nosotros teníamos una guardia como este estudio era, un poquito más grande. Se hizo una guardia nueva, en la última nosotros decíamos, bueno, hay que hacer un hospital nuevo en otro lugar, bueno, pero ya se hizo eso, se proyectó la losa de arriba y dijimos, bueno, ya está, ahora tenemos este hospital, hay que continuarlo. Y bueno, con el gobierno de María Eugenia se hicieron los 2 pisos de arriba, 800 metros cuadrados, con quirófanos nuevos. Pasa que el tiempo va pasando y nos olvidamos. Eso lo hizo la provincia. Y después nos hizo la terapia y no la pudimos equipar. Quedó los quirófanos nuevos, 5 quirófanos, con sala de parto, todo, recontra modernos, y quedó la sala de terapia intensiva, un salón era nomás, hermoso, pero sin nada. Y eso lo hizo la gente de Balcarce en la pandemia. Y un amigo que me escuchó, cuando yo hice una conferencia de prensa con 3 o 4 profesionales médicos, me hice amigo ahí, en realidad no era amigo, alguien que tiene una empresa de colocación de aberturas de aluminio. Me llamó, me dijo, la verdad que me conmociona lo que están haciendo, no soy de Balcarce, pero te quiero ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? En un video. Ah, te había visto en un video. En un video que salió en Canal 8. ¿Y de dónde era él? De Mar del Plata. Vende muchísimas aberturas ahora acá. Bueno, no me sale el nombre de la empresa ahora. Pero bueno, me llamó y me dijo, yo quiero colaborar, yo hago abertura de aluminio. ¿Qué precisas? No sé, déjame averiguar. Y teníamos toda la maquinaria que había comprado la gente, pero claro, los médicos decían por la pandemia que teníamos que hacer toda una estructura de aluminio para dividir los enfermeros y los médicos de aquel lado y el paciente de este. Me dice, voy y te lo hago. No, pero ¿te parece? Le digo, ¿lo vas a hacer vos? Todavía estábamos en pandemia. Vos despejame todo, que yo no tenga contacto con la gente y lo hago yo, el dueño. Qué bárbaro. Y vino y lo hizo todo. Che, le digo, ¿cómo te lo puedo pagar esto? Porque nosotros con la Cooperadora, por ahí puedo hablar, no. Pero vidrio y aluminio. Todo Estamos eso. hablando de a plata de hoy, no sé, capaz que si hacemos una licitación, 10 millones de pesos. Mucha plata. Sí. No, y si a mí no me cuesta nada, me ha ido bien. Obviamente, los costos de él serán, no me importa, 2, 3, 4 millones. Lo que sea. Pero poner y colocarlo y todo. Plena pandemia. Plena pandemia. Con vidrio y todo. Claro. Vos tenés una muy buena relación con la provincia de Buenos Aires. Eso provoca 2 cosas, que supongo que lo sabés vos, ¿no? Que es un poco mirá cómo se maneja con la provincia. Lo otro es la gente de acá que dice qué, y a veces ha generado, porque me lo han dicho también, pues la gente, los muchachos, los compañeros están medio molestos. ¿Cómo es eso de la relación que tenés con provincia? Yo tengo una relación institucional, la misma que tuve con María Eugenia, la tengo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y con el gobierno nacional, ojalá pueda tener la misma relación. El tema es que no tiene contacto con los municipios. Pero a mí la gente me eligió para conseguir cosas. Lo que vos decías, algunos se enojan, pero por ejemplo, fui a firmar el fondo de seguridad. ¿Qué quieren, que no lo firme? Son 16 millones de pesos por mes, no es nada. Por nosotros gastamos mucho más en seguridad. Pero es un aporte importante para el municipio. Ahora yo digo, si yo siempre al vecino... ¿Qué significa 16 millones? ¿Para qué? Para combustible nomás nos alcanza a nosotros.
no nos alcanza más. O sea, nos son 15.600.000 en realidad, pero conseguí 4 patrulleros que creo que nos van a dar. Yo le pregunto a la gente que dice, no podés ir a ver, porque acá se ha formado 2 polos opuestos minoritarios, fanatizados, de un lado y del otro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con los fanáticos estos. De un lado y del otro. Del kirchnerismo y del otro lado. Y del otro lado hay tuyos ahí también. Sí, muchos míos, fanatizados. Porque no podés charlar con son malas personas si hablas con No, muchacho, eso está mal. Yo no creo en eso. Yo soy un hombre de diálogo, de consenso, escucho al otro. No comparto nada ideológicamente, lo digo acá, no tengo que aclararlo, no comparto nada en la ideología. Pero tenemos una relación institucional, soy el intendente de la ciudad, tengo que gestionar. Ahora, como le dije un día a un vecino enojado, muy fanatizado, pero digo, vamos a hacer una cosa, firmame y cobramos las tasas 120.000 pesos por mes y no pido más patrulleros, los compramos, ¿qué problema hay? Pero que me firmen todos los valcarceños. Eso es lo que van a tener que pagar, le digo, para comprar un patrullero. La gente no tiene idea de lo que son los valores de las cosas. Entonces, es fácil opinar. Es fácil opinar. Pero yo creo que a mí no me eligieron para pelearme ni con el presidente de la nación ni con el gobernador. No lo interpreto así. Si alguien interpreta así, bueno, está bien. Pero a mí me eligieron para hacer cosas, para solucionar y para traer recursos para Balcarce. Yo primero estaba Balcarce, después mi partido político, si alguno tiene una duda, siempre fui en la boleta que dijo mi partido político. Hace 35 años. ¿Cómo es eso? Siempre fui en la boleta que puso mi partido político. Siempre. Nunca saqué los pies. ¿Qué quieres decir con eso? Y siempre fui con el radicalismo. Donde va el radicalismo voy yo. Bueno, y la historia del radicalismo. Después puedo pelearme, discutir y no estar de acuerdo. Pero si se vota y el radicalismo dice, vamos con, la veo ahí, con Evangelina, yo voy con Evangelina. Pues soy democrático. ¿Me explico? Después ya empiezan, no, que se pasó a 2. Yo jamás me pasé a ningún lado. Siempre hice lo que hizo mi partido. Y voy a estar donde está mi partido. En estos últimos días ha aparecido un tema que a mí me llamó la atención después la reacción, pero yo te lo voy a plantear, el tema del frigorífico. Entonces salieron distintas voces. ¿Para qué el frigorífico? ¿El objetivo cuál era? Venderlo. Vos dijiste, no hay que venderlo porque hay que hacerle mucho mantenimiento, etcétera. Y por ahí a mí me surgió una pregunta que no la pude hacer a Néstor, hago a vos. Digo, si hoy un salón para un comercio, cualquier salón, están pidiendo 800, 1,5 de pesos, ¿por qué por el frigorífico semejante estructura pagan 7 millones de pesos nada más? Sí, porque es el valor del cano que teníamos, que en kilo de carne. ¿Pero no hay un desfasaje en eso? Son estructuras viejas, le faltan inversión. Yo te voy a dar mi opinión. A ver. El frigorífico, el ejecutivo, nosotros, en mi cabeza, queremos alquilarlo a una nueva concesión por 20 años. No una concesión, un alquiler. Yo mando el proyecto al Consejo Deliberante. Entre los objetivos pongo, ¿qué le falta a Balcarce? Terminar el hospital, hacer un polideportivo, pero son enunciados. Sí. Entonces digo, alquilémoslo, cobremos el canon todo como hizo Reguerena. ¿Qué pasó? Va al Consejo Deliberante, empiezan a sondear a las partes, a los posibles interesados. No, dice, ninguno te lo va a pagar eso. No le interesa a nadie. Y me devuelve el Consejo Deliberante en unanimidad. No, alquilar no, vendelo. Vamos a llamar las cosas por su orden. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Está bien, digo, no, si no va a haber ningún interesado, se vende. ¿Por qué la venta? Me dicen los concejales y yo coincido, tampoco me estoy lavando las manos. Entre 3, 4, 5 años, hace 20 y pico de años que no se le pone un peso al frigorífico. Ese frigorífico, si alguien lo compra a un privado, puede generar el doble de puestos de trabajo, le van a poner maquinarias, como se le puso en su momento hace 27 años atrás, 27 años atrás. Se le va a poner más recursos y ahí va a tener un valor. Ahora, si el frigorífico sigue así y no tomamos una decisión y sigue con este nivel de maquinaria y eso que se pueden romper, que nadie invierte, en 4 o 5 años puede tener un valor irrisorio de terreno. Estamos hablando de 40, 50 mil dólares. Terreno nomás, con un galpón. 100 mil dólares. ¿Me explico? Sí. Hoy todavía tiene valor. Por eso lo de la venta. Ahora, vos me preguntás mi opinión. Yo creo que si se toma la determinación de venderlo como aparentemente quiere el Consejo Deliberante,
discutámoslo después de las elecciones, una audiencia pública, ¿qué queremos hacer con los recursos? No. ¿Vos me preguntás a mí? Sí. No, porque se va a politizar. Y no, la idea es que sea para Ya los está valcarceños. politizado. Se va a politizar, van a querer, digamos. Fue una idea del Consejo Liberante, no fue mía y la avalo. ¿Qué quieren hacer? Si vos me preguntás a mí, Balcarce necesita terminar la obra del hospital, vamos a terminar el segundo piso, va a faltar el primero, va a faltar la planta baja, va a faltar arreglar la lavandería, la cocina, todo eso que no está previsto. Se pueden comprar propiedades de alrededor, se puede arreglar el hostal, se puede arreglar el pinto, invertimos todo en salud. Ahí estoy de acuerdo. Eso es factible. Eso es factible. ¿Y lo del polideportivo? Por no hay ningún problema. Si yo puedo, con recursos del fondo educativo y algo más, podemos hacer en vez de hacerlo donde queríamos, está al lado de la Escuela Nacional, ya hicimos un playón del CEF. Yo podría hacer un convenio con la provincia, con el CEF, aportar una parte importante y que me lo den a compartir. Y que después el CEF, que es el Centro de Educación Física, que existe en casi todos los pueblos importantes, en todas las ciudades, nosotros no lo tenemos, se podría hacer un gran polideportivo ahí, en 3 o 4 años, no te digo ahora, porque no tenemos los recursos, y traer show, que nos los presten al municipio y pagarlo en la provincia el mantenimiento, 0 costo para el municipio. Listo, lo solucionamos. Lo que pasa es que agarraron el proyecto de alquiler y algún medio lo sacó y lo tiró, pero no. Está todo para debatir, no hay nada cerrado. Bueno, ahora ha empezado la movida de lo que van a ser las próximas elecciones. Y la verdad que en Balcarce está bastante apagado todo, en rigor de verdad, por lo menos esa es mi mirada, ¿no? Se ve una sola cabeza que aparece ahí, y me llamó la atención el otro día viendo en el Face el cuestionamiento que hace, que es, ¿cómo se llama el médico? Petrucelli. ¿Has escuchado algo de las cosas que dice él? Sí. A mí me pareció, lo he dicho, no lo digo porque estés vos acá, lo he dicho en el programa, a mí me parece muy rebuscado eso que ha hecho, ¿no? Pero me interesa saber, ¿qué mirada tenés vos de eso? ¿De qué? De los comentarios y el ofrecimiento, lo que dice él que hay que hacer y las necesidades que tiene el hospital o Balcarce. Nosotros tenemos un hospital que hay que terminarlo, ya hicimos la calle 30 todo, estamos haciendo la 19, ahora se ve que ya no les alcanza, quieren otro. No terminamos este y quieren otro. Decilo. Los recursos son uno solo. No hay gobierno en la provincia, no hay ningún gobierno, gane quien gane, que no haga un hospital nuevo a los valcarceños. ¿Por qué? Por lo que los hospitales de la provincia de Buenos Aires están todos destrozados. Cuando vos traes, yo traje a María Eugenia, lo traje al gobernador, traje a todos, al ministro de Salud, todos han venido al hospital. Y cuando ven este hospital, si vos le pedís recursos para hacer un hospital nuevo, te dice, pero nene, ¿dónde vivís vos? Si los hospitales de la provincia de Buenos Aires están todos rotos, se caen a pedazos, se caen, literal, se caen. Y van a poner en un hospital que parece una clínica, que lo estamos haciendo nuevo. Y después está la otra. Por decir propuesta podemos decir, ¿de dónde vamos a sacar los profesionales médicos? No, nos cuesta un Perú, pagamos las guardias de los profesionales de la salud, lo mismo que la clínica 25 de mayo. Bueno, pero él... El 52% del presupuesto municipal se lo lleva el hospital. Pero todos podemos decir, vamos a hacer la clínica 25 más, ¿a dónde? Aunque ojalá venga un privado y ponga una clínica, pero un privado. Él tiene una ventaja. Pero un privado. Él tiene una ventaja sobre vos. Vos sos abogado, sos intendente, sos abogado. Y él es médico. ¿Y qué tiene que ver? Y él, supongo que él sabe, debe saber más que vos de eso. Y yo creo que por lo que dijo, no. O hay otra intencionalidad. A ver, yo también puedo decir mañana que voy a hacer el Hayak en Balcarce y lo traigo al hotel. No es serio. No es serio, porque vos si haces 2 hospitales, un materno y un hospital de salud, necesitas el doble de médicos, el doble, tenés que hacer una nueva terapia intensiva. O sea, el 100% del presupuesto municipal cerramos la municipalidad y lo tenés que meter ahí. No hay otra. No hay otra. Aparte, si nosotros compramos la casa al lado, hacemos una guardia materno-infantil y listo, ya está. Tenés el showroom, el mismo showroom, tenés los médicos. Si hoy hay un problema en la provincia de Buenos Aires, no en Balcarce, que no hay médicos con especialidades. Nosotros acá somos una de las ciudades que, por las guardias, el valor que pagamos, tenemos médicos con especialidades. Pero así todo nos cuesta conseguir. ¿Cómo haces para conseguir? Pero no solo cómo haces para conseguir, ¿cómo bancás eso? ¿De dónde va a salir la plata? No sé, pero aparte todos sabemos, es como yo te digo, a ver, vamos a hacer operaciones de alta complejidad. Y te va a decir, cualquier sanitarista te va a decir, pibe, no digas boludeces.
No diga boludez. Tienen 50.000 habitantes. Lo metés en una ambulancia, está en Mar del Plata. Lo que hay que hacer es un hospital tipo El Cruce, la nación lo tendría que hacer, o la provincia, cerca de Mar del Plata. Porque ahí tenés miles y miles de profesionales. ¿Cómo? ¿Qué significa tipo El Cruce? El hospital El Cruce es de altísima complejidad. Hoy en esta zona no tenés un hospital de altísima complejidad. No, por eso hablo, porque es un tema que conozco. Pero no me pregunte a mí, trae a cualquier profesional de la salud que no sea candidato y preguntarle lo que estoy diciendo. Y te va a decir, lo haces cerca de Mar del Plata, porque ahí sí se van a radicar, porque hay cientos y cientos y cientos de profesionales de la salud y tenés la facultad de medicina y hacer un hospital escuela. Y eso nos aliviaría todos los hospitales, pero no a Balcarce, a Vidal, a Mar Chiquita, a Miramar, a Lobería, a Necochea. Ahora, nosotros tenemos un hospital que puede cometer errores, toda ciudad pasa una cosa y todo el mundo... ¡Oh! Pero en el hospital se atienden 300, 400, 500 personas por día, obviamente, que ocurren cosas. Pero hay que ir al hospital y ver también cuánto se atiende por día y cuántos son los que se quejan. Que hay que atender las quejas, sí. Hay quejas. Hay quejas, sí, pero también hay ¿Y que... las atendés vos también esas quejas? Todos me llaman. Sí, cómo no. ¿Sí? También hay quejas de relaciones humanas, que es difícil resolver. Pero es más jodido debe ser. Claro, es difícil, pues si a un médico o una enfermera te trata mal, y está bien, la culpa del intendente, y bueno, está bien. Es difícil solucionarlo eso. ¿Me entendés? Sí. Pero bueno, tratamos de que tengan todo lo que tienen que tener. ¿Pero vos haces algo cuando pasa eso? ¿Movés algunos hilos? Sí, yo a todo el mundo le digo lo mismo. Hay que ir y escribir y hacer una nota en dirección para que se haga el sumario respectivo. Pero bueno, a veces la gente lo hace, a veces no. No se puede iniciar de oficio, porque son empleados, ¿no? Pero lo que quiero decir, ojalá pasara esto, que en la zona se hace un hospital como El Cruce, de altísima complejidad. Estaría listo, estaría el tema, todas las complejidades resueltas. Hoy, para esto tendré que ir al Cruce, tendré que ir a La Plata, a Buenos Aires, para altísima complejidad. Ahora, entonces, lo de, ¿cómo era el apellido de este muchacho? Petrucelli. Lo de Petrucelli, dijiste recién, alguien que no esté en campaña. Preguntar a alguien que no esté en campaña. A cualquier médico preguntarle cómo es, qué tenemos, qué podemos resolver. Vos con lo que estás diciendo es como que decir que todo eso lo dice porque está en campaña. Oh, ¿quién fue director? ¿Por qué no lo hizo? Acá estamos hablando de gente de la política que venimos hace 30 años. Como yo te digo, che, ¿por qué no lo hiciste? Él también tiene política. ¿Y qué te estoy diciendo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no amplió la guardia como la amplió Echeverría? Como hicimos nosotros en la calle 30, le hemos agregado medio hospital al hospital. Sí, él ya estuvo. ¿Por qué no lo hizo? Porque es muy fácil decir de afuera. Y los recursos... No, de afuera no. A mí me encantaría anunciar 10.000 y cosas. Pero ahora que estamos haciendo un hospital nuevo, saben que hay que hacer otro. ¿Por qué? Porque molesta que estamos haciendo un hospital nuevo. Molesta. Estamos haciendo un hospital nuevo. Acá yo escuché decir que es maquillaje lo que estábamos haciendo. Dejamos la losa pelada, no dejamos nada, rompemos todo. ¿Quién dijo y lo hacemos maquillaje acá? Sí, acá dijeron, una gremialista dijo que era maquillaje lo que estábamos haciendo. Joana. Ahora cuando, después de noviembre, cuando rompamos el primer piso, te voy a volver a invitar para que vea que es la losa pelada, que es todo nuevo. Ahora, es todo nuevo. Puede haber... Porque después van a decir, ¿salió una mancha de humedad? Sí, porque hay cañerías viejas que quedan, porque como estamos en un hospital en funcionamiento, yo no puedo cerrar la caldera del primer piso hasta que no haga todo el hospital. Se va a cerrar cuando en 2 o 3 años se termine toda la obra. Ahora vamos a inaugurar en breve el segundo piso. Estamos inaugurando el segundo piso, decimos, vamos a hacer otro hospital, con lo que nos costó. Hemos gastado más de 1.000 millones. Un hospital nuevo... debemos estar hablando más o menos de 30 a 40 mil millones. Un hospital chico. Porque el hospital no es una casa, tiene, digamos, lo que es tema de oxígeno. Pues va a poner hay que poner oxígeno. A nosotros nos sale $35.000 por piso, por habitación, que te lo mostré a vos. La instalación. Sí, pero ya tenemos los tubos, todo. Imagínate de cuánto estaríamos hablando en otro hospital nuevo. Estamos hablando de cifras, no es coherente.
Tan buena la idea, está buenísima, pero todos sabemos lo que se puede hacer y que no. No, pero estas cosas, está bien, las ideas son buenas, pero también hay que contarle a la gente lo que es posible y lo que no es posible. Ahora, con esta seguridad con que vos hablas, si algún día tuvieras que sentarte a charlar con Petruccelli y con algunos más, a polemizar, por ejemplo, polémica en Gabal, ¿vos te animarías a sentarte así? Yo no tengo, pues sí he hablado toda la vida, si nos conocemos toda la vida. Ya hemos estado en el Consejo Liberante, no es gente nueva. No tengo ningún problema, personalmente lo estimo. No hay ningún, como a Martín, como a cualquiera. Pero tenemos que decir los recursos. Yo te puedo venir acá y decir, che, vamos a hacer el polideportivo, ya. Me encantaría, por decirte algo. Sí. No sé, lo que se te ocurra. A ver, vamos a hacer una pileta cubierta para... Pero ¿y los recursos? ¿De dónde los sacás? Estamos contando chirolas. Estamos en un gobierno nacional que no hace más obras. Y un gobierno de la provincia de Buenos Aires que cuenta de moneditas. Sí. A ver, en Balcarce siguen las obras, pero yo lo invito a todos que recorran el pueblo que quieran, salvo Mar del Plata, que está arreglando asfalto porque puso la tasa vial a la nafta, que nosotros no la pusimos. No es una crítica. Yo tal vez si fuese el intendente de Mar del Plata hago lo mismo, porque no tener un trato directo con la gente es un recurso más. Tampoco soy hipócrita. En Balcarce yo creo que nos matan si lo hubiéramos puesto. No, a mí no me gusta ser hipócrita. Digo las cosas como, muy bien, como me parecen. Pero es un recurso enorme, recauda más de 1.500 millones por mes. ¿Sabe qué? Arreglas todo Balcarce con eso. Pero bueno, salvo Mar del Plata y eso, recorran toda la zona. Hay obras en Balcarce y en 4 o 5 municipios en toda la provincia, no hay más. ¿Y por qué tenés tanta crítica con el tema de los baches, de las calles? Que ahora veo que están haciendo cemento, he visto ahí en la esquina de casa. ¿Por qué no se ve la obra? Sé que están trabajando, pero ¿cuál es el problema ahí? No, la crítica tienen razón. Nosotros tenemos mucho asfalto de la ciudad asfalto negro, que está vencido. Que tiene, el asfalto negro dura 10 años, el que hacemos nosotros de hormigón dura 20, 30, y si lo ves todo lo que hemos hecho está bárbaro. El asfalto negro tiene un vencimiento al poco tiempo, si no le hace un mantenimiento adecuado. Nosotros no tenemos planta de asfalto caliente en Balcarce, entonces tapamos bache, vos tapás un bache, ahora tratamos de hacer, hace 8 meses que empezamos, a hacer bacheos grandes de hormigón, en varios sectores. Pasa que a la vez que lo hace la gente se olvida. Pero te puedo nombrar la 27 en Favaloro y 30 en la 28, 7 y 9, en la 8, 15 y en la 8, 15 y del Valle, en la 12, 15 del Valle, baches enormes, que hemos hecho casi media cuadra o más. En la 30 hicimos otro, y así en la 23 y 32, es por todos lados. Ahora, esto tiene, en la 1, ahora esto tiene un contratiempo, hacer bache en hormigón. Yo sé, el otro día se lo explicaba en la sociedad rural. Ustedes me piden que haga las cosas bien, ¿no? Pero después quieren que le tape el bache ya. Y bueno, me obligás a ir y tapar con asfalto frío, porque no tenés paciencia, porque los pozos afloran. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy y te estoy tapando un pozo que dura 4 o 5 meses. Lo otro es eterno. ¿Me explico? Entonces vamos siempre atrás. Por eso la queja de la gente tiene razón. Ustedes van a ver que ahora vamos acelerando cada vez más, pero ahora abrimos 2 frentes. Asfalto frío y hormigón. Bueno, van a ver que se tapan, pero también la durabilidad no es la misma. ¿La cooperativa sigue trabajando con eso? No, porque bueno, nosotros no tenemos recursos, entonces lo hacemos con fondos propios ahora. Lo hacemos con recursos propios. Pero en su momento el laburo que hizo la cooperativa fue bueno. Y ahí se tapaba mal los pozos. Después se vuelve a romper. Y sí, si es tapar un bache con asfalto frío. Hay baches que duran 3, 4, 5 años, hay baches que por ahí le entró una capita de agua y después estamos teniendo el problema que está lloviendo lo que no llovió durante 2 o 3 años. Eso hace que se acelere la rotura del pavimento. Y cambiando un poco de tema, vamos a ver un poco de política. Bueno, esto también es política, ¿no? Pero digo... Sí, te reconozco que la gente en esto tiene razón. Por eso estamos dando respuestas siempre atrás del reclamo. ¿Y algún día va a ir adelante? ¿Va a poner el caballo adelante, no? Y cuando arreglemos, yo digo que cuando hay una parte muy grande de Favaloro que ahora empezamos, una parte en la 32, y después de eso estamos terminando integración,
Integración nos quedan 4 o 5 pozos grandes. Cuando arreglemos Integración más eso, nos iremos al sector de la 13, la 11, que es el más afectado. Y la 27 y la 18. Cuando hagamos eso vamos a estar más o menos empardados. Pero se va a seguir rompiendo en otros lugares. Claro. Porque está vencido el pavimento. ¿Qué pasa con los muchachos con las elecciones que vienen? ¿Qué lectura haces vos? Es una elección atípica esta, porque es provincial, va separada, con lo cual va a ser más localista, no va a estar traccionada por la lista nacional. ¿Eso es bueno o malo? Para nosotros bueno, pero bueno, es algo nuevo. Igual iba a ser distinta, porque aunque se votase el mismo día, son 2 elecciones, porque una con boleta única, electrónica, y la otra con boleta papel. Entonces no se vota en la misma mesa. Medio complicado, ¿no? Es complicado, sí, hay un sistema electoral nuevo que hay que entenderlo. Vamos a ver cómo reacciona la gente, ¿no? A la hora de elegir. Pero es distinto, es una elección distinta, muy distinta. Y ojo, en todas las provincias, en Córdoba, en Santa Fe, siempre se hizo así, desligado de la nacional. Y vos fíjate que acá en la provincia de Buenos Aires siempre es al revés. Siempre el candidato que sobresalía en Capital Federal lo bajaban a la provincia de Buenos Aires. Y con eso ganaban elecciones. Con eso ahora no va a existir. ¿Cómo se llamaban las famosas candidaturas esas testimoniales, unas cosas así, ¿no? Claro. Dijiste, en la charla hiciste referencia a algo que me parece fue un palo grande, ¿no? Siempre estuve dentro del radicalismo. Siempre, todas las veces que fuimos candidatos, las listas, fue el radicalismo. ¿Ese es un palo para quién? No, es una aclaración, que yo nunca estuve en otro sector político que no sea el radicalismo. El radicalismo, en su momento fuimos con Lavagna, ¿Haber estado en otro lado lo inhabilita a algún candidato? A ver, no sé. No. Yo aclaro que siempre tuvimos el mismo lugar. Porque uno dice, no, mira, ahora me saco una foto trayendo patrulleros y veo los comentarios en redes, algunos son 5 o 6, siempre escriben lo mismo, ¿no? Pero se pasó, ¿a dónde? Yo no me paso a ningún lado. Yo traigo cosas para balcarse. Y cuando lo tengo que criticar, lo critico. Y si tengo que estar en la vereda de enfrente en una lista, lo he estado siempre. Así que no tengo ningún problema. Bueno, ¿y cómo andan los muchachos radicales para la próxima elección? Porque hay linda movida. Usted tiene una condición que bajan la espuma muy hábilmente, pero los que conocemos y tenemos tantos años, ¿viste? Hurgueteamos un poco y vamos viendo algunas cosas. Contanos. No, el radicalismo está pasando un proceso complejo como todos los partidos políticos. Acá últimamente hay una democracia de personas, de candidatos, no de partidos políticos. Por eso ganó un presidente que creó un partido político. Pero bueno, eso hay que adaptarse también. Y nosotros como partido hemos sentido el cimbronazo. Acá se llegó a la presidencia de un outsider por los errores cometidos, tanto de justicialismo como de radicalismo, como eso dice, no, el kirchnerismo, no, justicialismo, hablemos con propiedad. Si no hubiese ganado un outsider. Uh-huh. ¿Y acá cómo está el radicalismo? ¿Qué va a pasar? Acá nosotros estamos muy bien, tenemos acompañamiento, tenemos gente nueva. ¿Qué nos piden en la calle a todo el mundo? Porque todo el mundo, yo soy de escuchar a la gente, de leer todo, ver las redes, ver también, ir a los barrios. Yo todos los mediodías recorro donde estamos haciendo cosas, donde hay un reclamo, voy, hablo con la gente, doy la cara. ¿Y qué te pide la gente? ¿Qué te pide? Y un cambio de nombres, de figuras, gente joven. Bueno, nosotros vamos a intentar darle eso a la gente, de que haya una renovación. ¿La renovación va de la mano con jóvenes o la renovación va de la mano con otros dirigentes o con más dirigentes que tengan experiencia? Yo creo que va digamos, si vos conseguís gente que no ha estado en la política, que se quiere acercar, que tiene una trayectoria en determinadas instituciones, está buenísimo también. Está buenísimo. Pero es difícil, porque si vos ves todas las instituciones, de balcarse, salvo 3, 4, 5, les cuesta un montón tener dirigentes sociales, barriales, de instituciones. Es dificilísimo. Sí. Y si encima se lo sacás, debilitas más. Yo prefiero que haya instituciones fortalecidas. Por decirte, los bomberos, por no nombrar otra.
Sí, sí. Está bueno que tenga buena gente y trabajando ahí. El otro día hablaba con un dirigente y me decía que aquellos viejos dirigentes que empujaban, que ponían su capital, su trabajo, sus horas, ya no hay más. Y que las instituciones que tenían esos, cuando se van o no están, se vienen abajo. Que habría que ver para adelante la posibilidad de que, por ejemplo, algunos lugares sean rentados de esos lugares. Presidente, tesorero, secretario. ¿Qué te parece eso? Sí, pero pasa que no, hay instituciones que es imposible que se les pueda abonar. Es difícil. Yo creo que tiene que haber una renovación ahora. También hay que entender cómo piensan los chicos, cómo actúan y darles el lugar. A decir, no, nosotros tenemos jóvenes. Bueno, pero dale el lugar. Correte, dale el lugar. Eso es darle el lugar. Y que se expresen, se van a expresar distinto a cómo hablo yo, a cómo habla mi equipo. Bueno, yo trato de hacerlo y vos ves el gabinete nuestro, le hemos dado lugar a los jóvenes. Bueno, yo creo que ahora en la nueva etapa que viene hay que darle más lugar todavía. Yo creo que tienen que empezar a hacer un camino y disputar lugares, pero lugares importantes de la ciudad. Pues creo mucho en los jóvenes, porque yo venía de ahí, me costó mucho, nos costó mucho a todo nuestro equipo que nos dieran el lugar y llegamos ya casi a los 40 años. Yo digo, tiene que ser antes, porque la sociedad avanza, en el mundo tecnológico y la manera que piensan los chicos es distinta a la nuestra, entonces hay que correrse y dejarle el lugar. Correrse y estar ahí ayudando, pero a la par. Sí, sí. Bueno, van a tener una discusión importante ustedes entre los radicalismos, porque por lo que yo veo, hay gente que no es tan joven y que quiere y que tiene pretensiones. Bueno, pero hasta eso está muy bien. ¿Y muy bien. cómo lo ves eso? No, yo digo, tenemos después. ¿Qué va interna, creo? No, no creo. Yo creo que hoy hay métodos para saber quién mide, quién no, cuánto mide uno, cuánto mide otro, y me parece que ahí solucionás todos los temas. ¿Sí? A mí me parece que sí, con eso ya bastaría. Y si no, tenés que hacer algo cerrado, porque normalmente nuestro partido ha ido en frentes, y que va a ser una interna abierta, medio difícil. Pero hay manera de resolverlo, y ojalá, siempre digo, que lleguemos con la mayor posibilidad de abanico posible, porque quiere decir que hay nuevos dirigentes para elegir, no que hay uno solo. Hoy si no tenés un equipo, no podés hacer nada. En una institución, en una sociedad de fomento, tenés que tener un equipo y formado. Sí, sí. Ya ha profesionalizado mucho un municipio. Claro. Bueno, el otro día lo decía Pérez en el programa Polémica en Gabal, que antes el trabajo del intendente terminaba a la 1 de la tarde, hacía referencia a Galindo, que él a la tarde tenía su consultorio. Claro. Ahora es 24, imposible. 24 por 24. Imposible. Si querías hacer bien las cosas, imposible. Pero antes, claro, te permitía. Y estaba buenísimo. Pero ahora el nivel de exigencia ha aumentado. Balcarce no es lo mismo que antes. Balcarce tiene 50.000 habitantes. Hace 7, 8 años tenía 43.000. Es mucho, ¿eh? Es mucho, ¿eh? Sí, sí. Es mucho. Tenemos las noticias ahora. ¿Te podés quedar un ratito? Sí, como vos digas. Algunos amigos dicen por ahí que... ¿Algunos amigos? Sí, algunos amigos, sí. Dicen que sos buen jugador de truco. ¿Es verdad eso o no? No, buenísimo, no, bueno. Bueno, yo le pido a los muchachos, a la gente que está escuchando la radio, que se metan al streaming. Porque después de las noticias, vos y yo vamos a arreglar esto acá.